Empecemos por algunos datos, pocos porque no son necesarios muchos para dar cuenta de las dimensiones de la emergencia migratoria que vive nuestro país y de las políticas a las que su gobierno nos ha arrastrado. En el primer semestre del año en curso llegaron a España 24.898 inmigrantes ilegales, 12.000 más que en el mismo periodo del año 2023, es decir, un incremento del 96%. De ellos, 19.257, un 77%, lo han hecho a través de las Islas Canarias por vía marítima, un 167% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 7.213. España ha subido en estos momentos el 20% de la inmigración irregular en toda la Unión Europea, aunque, como bien sabe usted, nuestro país solamente supone el 10% de la población comunitaria. Prosigamos con algunos titulares. Sé que usted es un hombre ocupado, intuyo que su principal fuente de información serán los dosieres de prensa que le prepararán sus asesores y sospecho que entre ellos tal vez haya más preocupación por mantener su puesto de trabajo que por hacerle saber al señor ministro que, como el emperador del cuento de Andersen, su política exterior está desnuda y usted es el único que todavía no se ha enterado. Así que me permitiré unas poquitas citas. Alerta en Alcazarquivir por afluencia masiva de menores hacia Ceuta. Ceuta Actualidad. Baleares y la Costa Blanca se suman al corredor migratorio de Canarias, La Vanguardia. Un 55% más de migrantes han muerto en el mar en su ruta a Alicante y el Levante en la mitad del año, El Español. Pido a la señora presidenta que ponga en alerta naranja a la comisión parlamentaria que estudia los discursos de odio, porque voy a citar pseudomedios desafectos al régimen. El debate, la llegada masiva de inmigrantes provoca un colapso en los centros de acogida andaluces. ABC, un cayuco con medio centenar de sirios y pakistaníes, abre un inesperado giro en la ruta canaria. Supongo que sus papeles llevará ya escrito que el problema de la inmigración irregular afecta a otros muchos países, todos los demás del arco parlamentario que, como nosotros, comparten frontera marítima con el norte de África, y que, en todo caso, esta es una cuestión que no compete a su negociado. Vaya, que si me molesta que un joven detenga a un extranjero de 18 años que llevaba 45 móviles robados en un concierto en la Caja Mágica, titular de La Gaceta, a quien debería quejarme es al ministro del Interior. Y si me provoca reparo saber que el gobierno de Sánchez aloja gratis a los 200 inmigrantes ilegales recién llegados a Tossa del Mar en un hotel de 4 estrellas con piscina, spa y gimnasio, titular de La Razón, debería llorarle a la ministra de Asuntos Sociales. Pero no, también su negociado tiene responsabilidades en esta cuestión. Es el ministro de Asuntos Sociales, es el ministro de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación. Y cada uno de esos tres incisos le genera responsabilidades y competencias en esta materia. Porque si su ministerio funcionase como es debido e hiciera lo que debe, la amenaza migratoria no solo no traspasaría nuestras fronteras, sino que ni siquiera llegaría a tocar a ellas. ¿A qué me refiero cuando digo hacer lo que debe? Déjeme que ponga algunos ejemplos, y ya que esta interpelación gira en torno a lo que los países de nuestro entorno hacen para defender sus fronteras, déjeme que le brinde siquiera un breve listado de lo que yo considero buenas prácticas y que me conformaría con que usted considerase prácticas dignas de estudio. Si el primer ministro británico, el laborista Starmer, acaba de declarar en Roma, Italia ha logrado una drástica reducción de la inmigración ilegal y quiero entender cómo ha ocurrido, estoy seguro que también usted estará encantado de conocer las prácticas más exitosas sobre la materia. ¿No es así? Empecemos con pausa. Suecia, para que no se me asuste demasiado, donde el primer ministro Kristersson y la ministra de Inmigración Sternegaard han conseguido que la inmigración disminuya un 15%. Y aún piensan reducirla más, aportando hasta 31.000 euros a aquellos inmigrantes que quieran regresar a sus países de origen. Una cifra más que holgada para poder poner una vivienda, para poder emprender un negocio, para contribuir al sostenimiento y al desarrollo en su país de origen. Y que resulta ser el incentivo más generoso de toda Europa. 31.000 euros son el doble de lo que Dinamarca otorga, 13.500, que a su vez es el doble de lo que Noruega aporta, 6.400, que a su vez es el doble de lo que aporta el Reino Unido, 3.500. Fíjese qué risa. Suecia tiene un gobierno de derechas, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido tienen gobiernos de izquierdas. Fíjese qué risa. Suecia, que limita al norte
con el Polo Norte, con el Círculo Polar Ártico, tiene un Ministerio de Migraciones y España, que limita al sur con el Reino de Marruecos, no. Se ve que entre los 22 ministerios de Sánchez no había sitio para un ministerio de esta categoría. Se ve que la migración es la prioridad número 23 del gobierno socialista. Sigamos con Italia, el país cuya situación geográfica más se parece a la nuestra y que ha reducido un 62% sus entradas, de 114 a 42.000. ¿Gracias a qué? Gracias a la implicación de las guardias costeras tunecina y libia, resultado a su vez del estrechamiento de las relaciones con ambos países promovidas por el gobierno Meloni, a la creación de una sala de control conjunta para el seguimiento de las actividades de las mafias, del tráfico de inmigrantes, al reforzamiento de las repatriaciones voluntarias asistidas a los países de origen y destino y al incremento de la cooperación al desarrollo con ambos países. Pero también, no solamente es guante de seda, también es puño de hierro, mediante la introducción de drásticas sanciones a las ONGs de rescate marítimo que incumplan la obligación de llevar a los migrantes al puerto más cercano. Una política migratoria que además implica colaboración con países terceros. Saltemos al país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, la solución húngara a la migración. La combinación de tres tipos de políticas, el cierre selectivo de las fronteras, la adopción de medidas disuasorias, la concienciación social hacia el problema y sus implicaciones. Y para terminar, movámonos a terrenos donde seguramente se sentirá más a gusto. La Alemania del socialdemócrata Scholz, que desde anteayer aplica a todas sus fronteras terrestres los mecanismos de control que desde el 2015 venía aplicando en su frontera sur con Austria, que a su vez ya vigila sus fronteras con Eslovaquia, con la República Checa, con Hungría y con Eslovenia para reducir el ingreso de solicitantes de asilo y neutralizar el peligro del terrorismo, que además sigue la política de retener a los solicitantes de asilo en albergues cercanos a la frontera e incluso de privar de libertad a aquellos que presenten riesgo de fuga. Son simplemente 4 ejemplos de 4 políticas que rinden resultados. Yo me conformaría con que usted saliese de esta sesión con al menos 2 ideas o 2 convicciones que me gustaría transmitirle. La primera es que, en efecto, es posible reducir significativamente los flujos migratorios irregulares, como acreditan los datos sobre este particular arrojados por otros países que se hallan tan cerca del norte de África como el nuestro, o que poseen fronteras tan difíciles de proteger como las nuestras. Hay políticas que funcionan, las políticas que asustan a las mafias que se enriquecen con este negocio y que disuaden a los inmigrantes de que abandonen sus hogares para poner sus vidas en riesgo. Y hay políticas que fracasan, las que tienen por fruto el enriquecimiento de unos pocos y la muerte de muchos. Y no hay más que observar esas políticas con una mirada desprejuiciada para poder observar cuáles funcionan y cuáles no. Y la segunda es que en este asunto su ministerio está llamado a jugar un papel decisivo y usted no debería comportarse como un simple comparsa. Muchas de las medidas necesarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestras calles piden y deben llevar su firma. Y muchas otras solamente podrían ser implementadas sobre la base de la colaboración activa de su ministerio. Así que me permito sugerirle algunas. 1. La inmediata expulsión con destino a su país de origen o aquel del cual provengan de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro territorio. Y con este fin, la suscripción de acuerdos de repatriación y la efectiva implementación de aquellos que se hayan suscrito ya. 2. La expulsión inmediata de aquellos inmigrantes regular o irregularmente asentados en España que hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen. Y la de aquellos que hubiesen cometido delitos graves en el momento mismo que hubiesen cumplido íntegramente las penas que les hubiesen impuesto los tribunales de justicia españoles. 3. La eliminación de las ayudas públicas a las ONGs, asociaciones o cualesquiera otras entidades que, bajo la apariencia de dedicarse a la cooperación al desarrollo, se dediquen a promover o ayudar a la inmigración ilegal. 4. La identificación en origen de las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes y el fomento de la cooperación policial para su neutralización. 5. El desarrollo de políticas de cooperación al desarrollo, especialmente dirigidas a los países de origen de la inmigración irregular rumbo a España, que fomente el desarrollo económico de estos y el establecimiento de mecanismos para verificar que las mismas lleguen de manera efectiva a sus ciudadanos. 6. La imposición de sanciones. Y previo ello, la congelación de programas de cooperación, especialmente los encaminados a la modernización de las instituciones
y a la dotación de las fuerzas policiales aquellos Estados que promuevan o consientan oleadas masivas de inmigrantes rumbo a España o que las utilicen como arma para limitar nuestra soberanía nacional o que se niegue a aceptar el retorno de los inmigrantes. 7. La imposición de sanciones a aquellas organizaciones y a aquellos Estados que fomenten el desarrollo del fundamentalismo entre la población de religión musulmana asentada en España y la prohibición de financiación de estas. Y, por último, 8. El despliegue de una amplia campaña informativa de esta nueva política migratoria en los países de origen de los flujos migratorios irregulares que contrarreste, mejor dicho, de modo efectivo el efecto llamada que ha generado las políticas seguidas en los últimos años. Sé, señor Álvarez, que la mayoría de estas propuestas se hallan en las antípodas de las que su partido ha venido ensayando, probablemente de las que usted considere adecuadas. Pero, caramba, si el primer ministro británico, el laborista Starmer, reconoció anteayer en Roma que Meloni tiene fuertes ideas que estamos dispuestos a debatir, yo, hoy, en Madrid, no espero menos de usted. Muchas gracias.